Buenas tardes, amigos newberianos. Soy Hugo Di Ricio, miembro del Instituto Nacional Newberiano, y vamos a asistir ahora, a continuación, a la exposición de un tema de estos que los apasiona a los newberianos, verdaderos animales aeronáuticos, apasionados por la aviación y por los temas históricos de la misma. Pero en este caso vamos a hablar de un tema que va a ser histórico, porque hoy está en pañales, está en pleno desarrollo, está pechando a las fronteras de la ciencia, de la investigación y el desarrollo. Y el tema que nos ocupa en esta oportunidad es el que está preparando justamente la Escuela Nacional de Educación Técnica número 4 de Morón, llamada Primera Brigada Aérea, profesor Ángel Laguarde, en la que participo en calidad de entusiasta, porque ya no soy docente, sino que me anima el deseo de llevar adelante este proyecto que resultara aprobado por su contenido por la Universidad de la Defensa Nacional en el año 2019. Su título es nada más ni nada menos que un estudio de prefactibilidad sobre la instalación de una planta motriz en base a energía limpia en una aeronave Pasmani PL2. Como será de vuestro conocimiento, esta escuelita, que pertenece al sistema de las escuelas técnicas nacionales, digamos de distribución nacional, pero del ámbito provincial, en cantidad de 16 escuelas técnicas que enseñan las especialidades aeronáutica, electrónica, orientada a la aeronáutica. Esta, que se sitúa en el Palomar, viene construyendo aeronaves desde hace mucho tiempo. En la imagen que tenemos frente a nosotros, vemos en vuelo dos aeronaves, el biplaza en primer plano, el monoplaza hacia la derecha, que fueron construidas por los alumnos con supervisión de los docentes y permanecen en vuelo, pero la tercera aeronave que se está construyendo sufrió una modificación conceptual. Desde el parallamas hacia adelante hemos decidido modificar la planta motriz que anima la aeronave y reemplazar el motor naftero por un motor eléctrico. Es así que hemos preparado este estudio y estamos pasando lentamente a la parte práctica construyéndola. El avión está en un 65% construido en Palomar, pero todo lo que refiere a la planta motriz eléctrica es realmente un prototipo, investigación y desarrollo. Vamos adelante. Los temas que quiero comentarles es aquellas etapas que estamos atravesando con nuestra iniciativa, nuestra inquietud. Fíjense que voy ilustrando cada una de mis transparencias con fotos, porque voy pasando chivos sobre la aeronave que construimos, de la cual estamos muy orgullosos, ¿no? Vamos a tocar el tema del diseño conceptual de esta modificación, qué componentes agregamos y cuáles retiramos de la aeronave, características propias del motor eléctrico que vamos a instalar, el nuevo acelerador, que es el control de velocidad eléctrico, las baterías, que es el alma mater que va a definir dónde está el centro de gravedad de la aeronave, y los efectos secundarios que se ocurren sobre el peso y balanceo y otros efectos sobre las performances. Y finalmente unas conclusiones para que ustedes se lleven una idea acabada de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a lograr. Básicamente el avión venimos construyendo es de un diseñador húngaro-argentino, Ladislao Pazmani, ya fallecido, que tuvo la lucidez de poder diseñar aviones sencillos para que los pueda construir gente normal, en el garaje de su casa o en un taller con máquinas especializadas, como sería el caso nuestro. Es un biplaza lado a lado, metálico de duraluminio, con tren de aterrizaje fijo, lo que habla de su simpleza constructiva, aunque esto reste algunas performances, digamos, sofisticadas. Pero el hecho de no tener un mecanismo retractor de tren lo hace mucho más liviano al avión. Sobredimensionado no para que sea acrobático, sino para absorber dentro del concepto de construcción amateur eventuales detalles de falta de prolijidad que pueda tener un constructor aficionado. Entonces el arreglo principal del ala, por ejemplo, está sobredimensionado para más 6 o menos 4G, veces la gravedad que podría soportar en maniobra. El motor de 115 a 150 HP le impide entrar en unas G tan importantes, pero la estructura es resistente y robusta. El avión fue diseñado en base a las normas FAR 23 norteamericanas, aviones utilitarios normales y acrobáticos, y las aeronaves que construimos en Palomar pertenecen a la categoría experimental, es decir, no han pasado el proceso de certificación como un avión normal, llevan una X en su matrícula. Esto significa que el avión no ha pasado todo un proceso completo de certificación, que en el mundo está perdiendo un poco de vigencia para las aeronaves pequeñas por el alto costo que esto implica.
de manera que tenemos en nuestras manos aeronaves de gran resistencia estructural, una gran simplicidad constructiva, que fue el gran mérito de Pasmani, y un muy bajo consumo de combustible, porque hasta el momento era un motor de 115 HP parecido al de un auto, que consumía algo así como 25 litros por hora a 100 nudos de velocidad crucero. Ok. El, la configuración de la estructura de la aeronave es tradicional. Son larguerillos, son cuadernas, son costillas de las alas hechas de duraluminio conformadas en el frío de la aleación 2024T3, lo que los hace muy fácilmente conformadas con métodos mecánicos, sin necesidad de extremo tratamiento térmico para todas las partes, y una estructura tradicional que vemos en corte y que está revestida en un recubrimiento resistente también de dural. Este dural es de origen a priori norteamericano, porque está laminado en Estados Unidos, pero tengamos en cuenta que el duraluminio, aleación 2024T3, la típicamente aeronáutica con la que vuelan casi todas las aeronaves de todo el mundo, sale de la fábrica Aluar en lingotes y es exportada. Acá no se perfila, ni se lamina, ni se extruye este tipo de aleaciones. Es una pena por el bajo consumo que hay. Hay muy poca demanda. Ok. De manera que la aeronave está constituida por estas materias primas: acero para el tren de aterrizaje, la aviónica simple que equipa el tablero de comando, un plexiglas hecho por un fabricante nacional, duraluminio para las cuadernas, costillas, largueros y recubrimiento resistente, el motor y la hélice que eran aeronáuticos hasta ahora, era un motor Lycoming de 115 HP, ferretería normalizada que es importada a la fecha, y algunos materiales compuestos, no podemos decir fibras de carbono ni Kevlar, sino simplemente fibras de vidrio, que conformaban la estructura de los tanques de puntera, de los carenados de cola y uniones a fuselaje, y otros detalles que no tenían compromiso estructural. Muy bien. Así es como vemos arriba a la izquierda el tablero actual, y hasta hemos llegado a incurrir en un mock-up externo de las mismas dimensiones que el tablero verdadero, pero con equipamiento moderno que nos facilitó en préstamo una empresa de Tandil, provincia de Buenos Aires, y que nos permite tener un tablero súper simplificado para la nueva concepción que se llama Glass Cockpit o cabina de vidrio de cristal, donde todos son tubos de rayos catódicos y hay muy pocos elementos, instrumentos mecánicos, neumáticos que tengan el defecto de grandes rozamientos y piezas mecánicas que se mueven. Acá todo es electrónico. Eso sí, una detención de la energía en el avión puede ser catastrófica. Ya ha ocurrido. Pero bueno, ese es el precio del progreso. Ok, ese es nuestro hangar, donde los alumnos aprenden a construir y básicamente aprenden otras cosas que son mucho más filosóficas, como método de trabajo aeronáutico, saber cómo son los materiales, de su inestabilidad, de su insensibilidad al maltrato, las particularidades propias del aluminio, que no debe rayarse, que no debe calentarse de más, en fin. Conoce también las normas de la ANAC, porque estos no son trabajos prácticos simples, en donde los alumnos aprenden a construir un banquito o una herramienta elemental, sino que están construyendo un ingenio que va a llevar a bordo una persona con vida y que debe aterrizar con vida. De modo que el tomarse a pecho las normas de construcción y las que hay que respetar es un tema clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos y graba seriamente este proceso, de manera que el alumno aprende en serio. A la vez, las normas en inglés Good Manufacturing Practices, las prácticas de buena manufactura sobre cómo remachar, cómo soldar, etcétera, etcétera, cómo apretar las tuercas, dónde colocar los remaches, en fin. Estas se hacen en la industria en general, que también es una buena escuela para un futuro técnico, ¿no? Y, por supuesto, como está de moda en el ambiente aeronáutico, de la OASI para abajo, las normas de seguridad operacional, ¿no? Que hasta hoy se han vuelto obligatorias para todos los operadores, talleres y las organizaciones aeronáuticas, que hablan de un supuesto objetivo al que hay que llegar, que es cero accidente. Difícil de alcanzar, pero en la utopía es el norte al que hay que apuntar. Ok, sigamos adelante. Ahí específicamente la norma que seguimos es la 2027E, es una circular de asesoramiento en la cual la ANAC incluye recomendaciones y todo un proceso de supervisión de la construcción de los aviones amateur para que estos lleguen a buen puerto en forma segura. La aeronave podría ser encuadrada en el RAC 23 como categoría normal utilitario acrobático, pero al no estar certificada sigue siendo una experimental. También por su peso puede entrar en las categorías de VLA y LSA, hoy muy de moda por la corriente europea en nuestro país, como pueden ser los Tecnam,
y algunos otros que no han sido certificados FAR 23, sino LSA BLA. Ok, acá viene la parte medular del asunto, ¿eh? La aeronave que teníamos en planos diseñada por Mamani va a sufrir su gran modificación. ¿Qué vamos a remover del diseño original? Bueno, ahí está bien claro, el motor a pistón y su correspondiente bancada de araña, estructura reticulada de tubos de acero 4130 que le unía el motor con el avión y podía transmitir la fuerza de tracción de la hélice arrastrando la estructura a través del aire, ¿no? El arrancador mecánico, eléctrico y todos los accesorios, escapes, silenciadores, toda la parafernalia que acompaña lamentablemente a los motores a pistón, que si bien son los más generalizados en la aviación general, digamos, hoy están perdiendo vigencia por el tema de reemplazar el combustible por algo más limpio, ¿no es cierto? Y obviamente desaparece la necesidad de albergar combustible a bordo de la aeronave. Es decir, los tanques de 50 litros cada uno que albergaban 100 litros de nafta que le daban a nuestra aeronave, algo así como 3,8 horas de autonomía hacia nudos, se vuelven innecesarios. Esto va a tener una incidencia muy interesante en el peso máximo de despegue de la aeronave. Se va a ver disminuido en nada más que el equivalente al peso de 100 litros de nafta. Esto es muy positivo, ¿eh? Ok, y a la aeronave para que pueda despegar y mantener las performances que tenía anteriormente. Me estoy viendo en la pantalla mi emblema del Instituto Nacional Liberiano, que me pone muy orgulloso de pertenecer. Los componentes que se incorporan. Es decir, a esta aeronave, como a todas las eléctricas que están invadiendo el mercado muy lentamente, le vamos a incorporar los siguientes elementos. El control eléctrico de velocidad, que sería el equivalente, el reemplazo de nuestro acelerador, ¿cierto? Y el carburador y los demás elementos mecánicos que controlan la cantidad de combustible que le dosificamos al motor para establecer los regímenes de funcionamiento. El motor eléctrico, o sorpresa, las baterías y todos los cableados necesarios, porque acá no va a haber más cañerías de combustible, ni codos, ni niples, ni empalmes, sino que los cables van a ser los que vinculen la energía disponible almacenada en las baterías para abastecer el motor. Y una nueva bancada que va a tener las particularidades propias de una bandeja que va a soportar el peso de las baterías y va a ser de nexo comunicante, nexo mecánico entre la estructura del avión y la hélice que está delante de todo, pasando por el motor sin reductor, porque la velocidad de rotación del motor no hace necesario que exista un reductor. Ok, seguimos adelante. Básicamente estamos siguiendo los lineamientos generales de un modelo que hemos seleccionado de origen checoslovaco, que es el MGM Compro, una aeronave que también está en estas condiciones de desarrollo, investigación y desarrollo, y que básicamente tiene los componentes que les he de Egipto. Una gran cantidad de baterías, acá simbolizadas con cajas amarillas, un control de velocidad, que es el que recibe, el que dosifica la cantidad de energía almacenada y la provee hacia el motor eléctrico que está pintado en azul y este vinculado solidariamente a la hélice, tracciona el avión. Este es el ejemplo que nosotros vamos a seguir como guía sin necesidad de copiarlo necesariamente. Lo tenemos como horizonte, dado que más adelante veremos que hay 87 iniciativas similares simultáneas en todo el mundo de aeronaves que quieren ser accionadas eléctricamente, que adolecen o están caracterizadas de una misma analogía, que es el pequeño porte, porque veremos más adelante que a mayor cantidad de peso de la aeronave, mayor peso de baterías necesarias, pero esta relación no es lineal, ¿eh? Las baterías exigen mucho peso, mucho más que el de la aeronave que desean transportar. Ok, una imagen artística del MGM Compro es este, que nosotros vamos a tratar de tener como modelo, en donde vemos bien caracterizada en la zona del parayama, la ausencia de la tradicional bancada motor y el motor explosión. Y en cambio, está reemplazado por una caja de baterías, otra caja de baterías por la derecha, un control de velocidad por arriba, que es eléctrico-electrónico, el motor eléctrico que dice ser del tipo brushless, sin escobillas, en donde el rotor está quieto y el estator gira, y la hélice solidaria al estator. A su vez tenemos una pieza estructural que podemos identificar con esta zona gris, que sería la que vincula mecánicamente con bulones, como ustedes pueden ver, al motor con la estructura de la aeronave para traccionar la misma. Este es el diseño que nosotros quisiéramos emular, no copiar. En nuestros planos particulares, este es el plano del Pasmani PL2 biplaza, vista lateral,
hemos graficado el lugar que ocupan las baterías, donde hoy está el motor, la Icomin o 235, en amarillo el control de velocidad, en rojo está el motor. Eventualmente prevemos la necesidad de un radiador que puede llegar a ser necesario con un líquido enfriador del motor, y una bandeja color celeste que soporta el peso de las baterías y que está soportada con estas barras a la tracción y esta a la compresión contra el plano del parallamas de todo el peso, que a propósito lo digo, el peso de las baterías equivale al peso del motor a explosión. En una vista que sigue a continuación, que sería vista en planta, vemos el asiento del piloto, el ala izquierda con su carenado de la raíz del ala, y en planta vemos dos baterías verdes, el control de velocidad en amarillo, el motor en rosa y la bancada o barra de tracción en rojo, media bancada. Del mismo modo, en una vista frontal de la aeronave, en nuestro plano de construcción del Pasmani, vemos el tren fijo y vemos acá las dos baterías en verde, el motor en rosa, estas barritas rojas que son a tracción las de arriba y a compresión las de abajo, la bandeja en celeste y eventualmente un radiador por si fuera necesario. Lo vamos a ir viendo. Nuestro objetivo de terminación está en la mitad del año 2023 y como estamos haciendo prueba y error, veremos si es necesario realmente disponer de un radiador, si es necesario la etapa de enfriamiento. Bueno, pero veamos dónde estamos parados. Estamos muy orgullosos de estar haciendo investigación y desarrollo y pechar las fronteras de la ciencia, pero sepamos que al mismo tiempo hay 87 iniciativas alrededor del mundo que están en los siguientes estadios o han adoptado las siguientes características. De los 87, 70 son prototipos y solo 17 estarían en etapa de producción no certificados formalmente todavía. 6 de esos 87 prevén no solo un motor eléctrico como nosotros, sino una planta de poder híbrida, como ustedes habrán visto en los automóviles marca Toyota, que están muy difundidos acá en Argentina, que tienen un motor a explosión que consume hidrocarburo y a la vez un motor eléctrico o motores eléctricos que se utilizan para el arranque, para los momentos de fuerte aceleración, para no gastar nafta de más, y en otras etapas del periodo de funcionamiento, en el caso de los Toyota, con la capacidad de cargar las baterías en los momentos de frenado, transformando energía cinética en eléctrica. Algo así como generadores taquimétricos que tenían nuestros aviones para el indicador de RPM de los motores. 6 de esos 87 aviones son no tripulados, 18 son motoveleros, esto me gusta mucho a mí, los aviones planeadores que pueden llegar a tener adentro un motor, a veces en cabana, detrás del fuselaje, para poder despegar o mantenerse en vuelo cuando las térmicas no están. 18 de los 87 usan energía solar para recargar baterías que a su vez van a accionar el motor eléctrico. Fíjense qué interesante. 3 de esos 87 usan celdas de combustible para almacenar energía y usan la reacción hidrógeno-oxígeno para generar electricidad que finalmente va a mover al motor eléctrico. Por último, algo parecido, ahí estaríamos nosotros. 6 de las aeronaves que constituyen este número de 87 son actualmente nafteras y están siendo modificadas con un motor eléctrico, removiendo todo lo que hace al consumo de combustible. Pero como parábola o, digamos, moraleja final, en general están en etapa de investigación y desarrollo, son aeronaves pequeñas debido al peso de los elementos acumuladores de carga, baterías, que penalizan incursionar en aeronaves más pesadas movidas por mayor potencia. Nuestros cálculos los hicimos del siguiente modo. Supongamos que con nuestro avión tenemos que hacer un vuelo de 1 hora. Nuestro motor es de 115 HP. Bueno, el gasto actual para hacer ese vuelo serían 100% de la potencia en un despegue durante 5 minutos y 1 hora a 75% de la potencia para hacer nuestro vuelo de 1 hora, digamos, ¿no? Asimismo, la energía equivalente en kilovatios sería 7 kilovatios para el despegue y 87 kilovatios para el crucero. Eso hace un total de 94 kilovatios necesarios para el vuelo, hablando en términos de energía. Ok, recordemos que en un motor a explosión se pierden muchos esfuerzos por calentamiento innecesario del motor, por rozamiento por la gran cantidad de partes móviles, mecánicas y con rozamiento y con contacto entre sí que hay, de manera que de 1 litro de nafta nosotros prácticamente en el avión como energía para
propulsar la aeronave, solamente un 26 a un 30% se aprovecha. Sin embargo, en el motor eléctrico hay muchas menos partes móviles y el rendimiento es mucho mayor. Podríamos decir que el rendimiento de un motor eléctrico es del 85% aproximadamente. La energía que le ponemos al motor se transforma en propulsión de la aeronave en un 85%, a diferencia del naftero. Ok, de modo que de esos 94 kilovatios de energía que necesitaríamos para mover nuestra nave con nafta, en este caso necesitaríamos 30 kilovatios, un tercio de lo anterior, porque vamos a usar un motor eléctrico con menos derroche, con menos desgaste. Pero el problema viene con el peso de las baterías. Una batería, por ejemplo, de 100 ampere-hora contiene 14 kilovatios, pero pesa 60 kilos. Estoy hablando de una batería de litio hierro, cuya descripción química la ven en pantalla, y si esa batería puede proveer 14 kilovatios de energía, para atender un vuelo de 30 kilovatios vamos a necesitar por lo menos dos baterías, es decir, algo así como 120 kilos de batería cargada. Acá viene un concepto revolucionador en nuestra forma de pensar la aeronáutica. Para aviones pequeños se consume algo así como 120 kilos de batería cargada por hora de vuelo. Queremos volar 2 horas, deberíamos tener 240 kilos. Y si el avión no puede llevar 240 kilos, tendremos que aterrizar y recargar o cambiar baterías. Esto es muy interesante. Quiere decir que con 120 kilos de baterías cargadas podríamos volar 1 hora de vuelo. Es interesante porque actualmente nuestra autonomía es con nafta, 100 litros de nafta es 3,5 horas. Sin embargo, 120 kilos de batería alcanza solo para 1 hora. Es como si el peso de 100 litros de nafta, ahora 100 kilos de batería alcanzara para menos de 1 hora. Es decir, se reduce la autonomía entre un cuarto y un tercio de la de nafta. Pero ese es el estado de la ciencia, ese es el estado de desarrollo actual de la capacidad de almacenar energía eléctrica en baterías. Esta es la penalización más importante. Ahora bien, fíjense de lo que acabo de explicarles. El Pasmani, nuestro avioncito con motor eléctrico, va a requerir 120 kilos de batería cargada eléctricamente por hora de vuelo. Si quisiéramos mantener la autonomía del avión naftero, es decir, 3,5 horas, necesitaríamos 461 kilos de batería a bordo. Pero excederíamos la carga transportable porque el Pasmani está hecho para llevar 2 pilotos y 25 kilos de carga, más 100 litros de combustible. No podríamos llevar 461 kilos de baterías. Se dejaría de transportar el copiloto y, bueno, obviamente la nafta no sería necesaria, pero se alteraría también la funcionalidad de la aeronave. No sería un avión de recreación, de esparcimiento, de aprendizaje, sino que sería un transportador de baterías. Se desnaturalizaría la aeronave. Ok, aparece otro concepto nuevo que aprendimos de grandes, ya pelados y con bigotes canosos, que es el de la densidad energética. Esto no lo aprendimos en la universidad. La densidad energética es la cantidad de energía que puede almacenarse en un sistema, sustancia o región del espacio. Fíjense, dice acá, 1 kilo de petróleo permite a un coche recorrer unos 20 kilómetros. Los productos petrolíferos como la gasolina se utilizan porque son densos en energía. 1 kilogramo de combustible nuclear como el uranio 235 permitiría a un coche recorrer 1,77 millones de kilómetros, 2 veces y de vuelta a la Luna. Pero 1 kilo de batería cargada tiene muy poca densidad de energía. Ahí está el problema. Fíjense, comparación de valores de densidad de energía. Energía de la nafta por unidad de masa, estas son las unidades un poco difíciles de asimilar rápido, ¿no? 12.200 vatios hora sobre kilogramo. Y fíjense a la extrema derecha la densidad de una batería de litio, es de 150 vatios. Estamos hablando de 1 a 100, es decir, la densidad de la batería es muy pequeña respecto a la densidad de energía del combustible líquido, los hidrocarburos, que le estamos diciendo chau con la mano porque en algún momento se van a terminar. Pero bueno, esta es la penalización. Mucha literatura hay ya sobre el tema, y en particular rescato un artículo de la Experimental Aircraft Information, es una revista del rubro que dice lo siguiente. Puede concluirse que la densidad de energía de baterías es mucho menor que la del combustible líquido y por lo tanto nosotros, los seres humanos, veremos solamente aviones pequeños de 2 asientos con pequeños packs de batería con una autonomía de alrededor de 1 hora. Esto es una moraleja de alcance mundial y actual. Actual. Ok, no quiero que se den del tiempo. Quiero mostrarles la imagen que va a tener nuestros nuevos componentes de nuestro avión eléctrico. Este sería el controlador de velocidad, accionado con una palanca, como si fuera nuestro acelerador. Y va a estar entre nosotros la palanca de aceleración, entre comillas, y las baterías y el motor.
es el control de velocidad. Ese sería el motor. La verdad que es lo más sencillo de todo el avión, ¿eh? Es, como siempre, un bobinado, solidariamente unido a la hélice. Eh, Tomo como ejemplo el de otro avión que acaba de atravesar recientemente, en los últimos meses, el proceso de certificación avión eléctrico, que es el Pipistrel italiano. Pipistrel italiano, el murciélago. En su tablero presenta un nuevo componente al que vamos a tener que adaptarnos, que es este de la extrema derecha. Es un indicador de performances eléctricas. Tiene algunos elementos analógicos para que uno sepa en qué estado de consumo de la carga de batería está el avión en ese momento, ¿eh? Las RPM, los kilovatios de energía que estamos desplegando, la potencia, y acá hay una especie de diagrama de bloques que nos sirve para saber en qué momento se está consumiendo lo que está almacenado en las baterías. Ok, no quiero demorarme. Ese es el mando de velocidad del avión pipistrel eléctrico, una palanca que equivaldría al acelerador. En este caso es el dosificador de cantidad de energía que extraemos de la batería para proveerle al motor eléctrico y, en definitiva, accionar la hélice. Surge una de las primeras paradojas o paradigmas del avión eléctrico. Esa es una planilla de peso y balanceo, pero acá el peso y balanceo se ve alterado, gracias a Dios para bien, diría yo. Hay un efecto del motor, el motor desapareció. Y el motor pesa más de 150 libras en el Lycoming. Acá es reemplazado por el peso de las baterías eléctricas, ¿eh? Desaparece el combustible de la aeronave. Pero en el caso nuestro del Pasmani, al estar situado en las punteras de ala, los dos tanques de 50 litros cada uno, que coinciden prácticamente con la posición del centro de gravedad en la nariz, en la línea de la nariz a la cola del avión, al desaparecer no alteran el centraje. Si el peso, ahorramos 100 kilos, digamos 100 litros de combustible. Y el efecto de las baterías es sí significativo porque va a reemplazar el peso del motor a nafta, porque van a estar ubicadas en el mismo lugar. Y pueden ser complementadas por la posición eventualmente del copiloto, que nosotros prevemos utilizar ese lugar, el lugar físico del copiloto, para poner una batería extra para que el vuelo sea un poco más seguro, haya más disponibilidad de energía disponible, digamos, valga la redundancia. Muy bien, quiere decir que estos paradigmas deben ser reconsiderados y charlados en las mesas de los cafés de los voladores, porque se plantean esas cuatro temáticas interesantes para desarrollar, ¿no? Hay un nuevo máximo peso de despegue o un nuevo peso vacío, porque las baterías pesan lo mismo cargadas que descargadas. En el avión tiene que estar sí o sí. En el avión a nafta estaba el peso del combustible, pero ya no va a estar más. No formaba parte del concepto de peso vacío, pero sí del peso máximo de despegue. Quiere decir que el peso máximo de despegue nuestro es menor. Podríamos llevar más carga si hubiera lugar, ¿eh? Ok, nos penaliza así como un elemento en contra el estado del arte del desarrollo de las baterías, porque hoy por hoy las baterías más eficientes, las de litio, las más modernas, las más caras, siguen penalizando por su peso y volumen el lugar que ocupan en la aeronave. La aeronave es una máquina de volar, no de llevar baterías. Así que esto no debería ser un trade-off, sino que debería ser capitalizado a favor nuestro. Pero yo creo que en los próximos meses y años se va a desarrollar esa capacidad de incentivo positivo, es decir, más carga eléctrica va a ser posible de almacenar con baterías más pequeñas, más livianas. Existe un concepto interesante para tratar, que es el de la desmitificación de la energía limpia. Yo titulé al trabajo, como buen nuberiano, apasionado por estas cosas, como mover el avión con energía limpia, pero si es energía eléctrica, es el producto de haber quemado litros y litros de petróleo con humo negro, no es tan limpia, ¿no? Estamos hablando de que la energía limpia es aquella que se genera con menos huella de carbono, es decir, afectando menos el medio ambiente. Sería bueno cargarla con energía generada solar. De hecho, estamos reemplazando lentamente el techo de los hangares de la escuela técnica con placas solares para poder asegurar que este concepto de energía limpia se está cumpliendo, ¿eh? Y autonomía versus economía versus medio ambiente. Este balance de tres conceptos que no necesariamente tienen que ser incompatibles, excluyentes, debe ser el sentido en el cual se invierta la mayor cantidad de esfuerzo de investigación. Que la autonomía aumente, que no sea tan caro hacerlo y que el medio ambiente no se vea afectado, ¿eh? Esto es un tema clave para los próximos años. Igual el efecto de la aviación en el medio ambiente no ha sido el peor daño desde hace 100 años, 119 años que vuela los aviones en forma intensiva dentro de la atmósfera, y apenas un 2%
de la contaminación actual se debe a la aviación. Ok, podríamos decir a priori que seguimos adelante con nuestro trabajo y como conclusiones, viendo la aeronave a la vista, todavía naftera en ese momento, podemos decir que la modificación desde el punto de vista técnico, tecnológico, es factible. Lo vamos a hacer, lo entendemos como razonable y posible. También sabemos que a igualdad de peso máximo de despegue, la autonomía se va a reducir a un cuarto del original. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso queremos poner una batería en el puesto de copiloto. A la vez tenemos un gran ahorro, que es el peso del combustible, ¿no? Porque no va a estar más. Y el centraje no varía significativamente, me parece muy bien. Ahora, con todas estas premisas que yo les he expuesto recién, quizás nosotros deberíamos haber puesto el esfuerzo en nuestro avión más pequeño, que es el monoplaza. Eh, pero bueno, esto va a ser objeto de un desarrollo posterior. El avión más pequeño, más liviano, podría haberse adaptado mejor a llevar un motor eléctrico. Pero hemos puesto todo el esfuerzo en el biplaza, que nos parece mucho más útil para la aviación. Ok, quiere decir que con la experiencia de haber fabricado un monoplaza, después un biplaza mucho más eh, evolucionado, con habiendo capitalizado el esfuerzo de educación en un montón de años, con los alumnos que se ven abajo a la izquierda, sus profesores en los talleres, y estamos invirtiendo en trabajar en la vida real en un nuevo avión. Es una verdadera fábrica, acá no se ensamblan partes que vienen de Italia, ni se fabrica un avión por año con otra fábrica, sino que acá se fabrica en serio y las muestras ya están a la vista. Ok, bueno, en términos generales, esto es lo que estamos haciendo, amigos newberianos. Les agradezco su atención. Esto ha sido un vertiginoso viaje por un tema que empieza a ser sumamente actual. Les dejo la imagen de mi compañero y el suscripto a bordo de la aeronave, listos para seguir con los trabajos y llegar a mitad del año que viene con el avión eléctrico, si es posible, rodando en la pista, quien no diría volando sobre los cielos del Palomar. Quiero agregar que estamos trabajando a más o menos 20-25 metros del lugar donde Newbery trabajaba con su equipo, Alberto Macías y otros grandes de la aviación, y donde estaban los hangares primigenios de la Escuela Militar de Aviación, donada por el Aeroclub Argentino al Estado Nacional, que tarde o temprano se transformaría en la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, ha sido un placer para ustedes. Les envío un gran abrazo a todos los amigos newberianos en la persona del señor presidente y todos los miembros. Un abrazo grande para todos.